Vamos a continuar con las conferencias magistrales del día. Vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente ponente el día de hoy, al maestro Jairo Ramírez Nabor. Bienvenido de regreso a la UMAG. Es un gusto tenerte nuevamente. Video de presentación, por favor. José Jairo Ramírez Nabor cuenta con maestría en desarrollo pedagógico y licenciatura en terapia física. Director académico de fisioterapia de la Universidad Tecnológica de México, Campus León. Ponente de certificación Electroterapia Clínica. Desarrollo de competencias para la aplicación de electroterapia avalada por los programas de educación continua del Colegio de Fisioterapia Colfis Edu. Presidente del Colegio de Fisioterapia Colfis Edu AC, coordinador académico del Diplomado de Rehabilitación y Educación en Diabetes, CEO de Fitabolic, Centro de Rehabilitación Integral, autor del libro Diabetes para Fisioterapeutas. Cuenta con diplomados y cursos en salud pública y epidemiológica, abordaje del pie diabético, prevención y atención de la obesidad, actualización en diabetes, abordaje integral del paciente con enfermedades crónicas, entre otros. José Jairo Ramírez Nabor. Bienvenido al AIF 2023. Buenos días a todos. Espero que sigan disfrutando de su evento. Algo que cabe mencionar es que también soy autor del libro de Diabetes para Fisioterapeutas, abordaje fisioterapéutico en diabetes mellitus tipo 2. Y hoy hablaremos sobre el abordaje fisioterapéutico en pie diabético. Es interesante partir con un concepto, el concepto de la medicina darwiniana. Anteriormente, hacíamos actividades para poder consumir nuestros alimentos. Actualmente es muy fácil abrir una aplicación y que todo llegue. Y eso nos empieza a generar un problema. Y no lo digo yo, lo dice la estadística. Actualmente en 2022 tenemos 12.4 millones de mexicanos con diabetes. Este año, 2023, tenemos la segunda causa de muerte en México, diabetes. La primera, enfermedades del corazón. Para el 2021, 142.546 personas murieron por diabetes. 4 de cada 10 personas que fallecieron por COVID realmente fallecieron por complicaciones de diabetes. Y algo muy curioso, somos personal del área de la salud. Y como todo personal del área de la salud, nuestra función es prevenir. Pero nos ven como fisioterapia, el botecito de basura, ya cuando todos los médicos, especialistas, todos ya pasaron mándalo a fisio a ver qué hacen. No, podemos hacer más. En México, la prevalencia del pie diabético se encuentra entre un 8 a un 15%. Para el Instituto Mexicano del Seguro Social, aproximadamente le cuesta unos 8,000 pesos mensuales mantener a cada paciente diabético. Si se complica y genera alguna complicación, ya sea específicamente pie diabético, ese monto incrementa a unos 15,000 pesos. ¿Te acuerdas que te dije que tenemos 12.5 millones de mexicanos? Para eso, ¿dónde ocurre el problema? Páncreas. Este pequeño órgano en forma de coma que tiene 3 características, 3 células. Células alfa, beta y delta. Las alfa, su función es sintetizar glucagón. Las beta sintetizan insulina, la famosa palabra que todos escuchamos de la diabetes. Y las delta, actualmente medianamente sabemos qué hace, pero sospechamos que regula la función entre las alfa y las beta. En pocas palabras, las alfa, literalmente tienes glucosa, va a empezar a sintetizarlo para decirle a las beta, libérame la insulina para que literalmente la puedas utilizar. Oye, ¿la glucosa es mala? No, es energía, simplemente es energía. En teoría tenemos esta ideología de que
La insulina trabaja con la glucosa. En teoría, tenemos esta imagen donde la insulina funciona como esta llavecita que viaja en el torrente sanguíneo y hasta que se topa con una célula que es afín a la insulina y a la glucosa, le abre la puerta, entra la glucosa. Hasta ahí tenemos la fisiología básica. Un post en Instagram que tengo publicado para los que me quieran seguir. Hago mención de Jason Fung, en el cual nos da la teoría del desbordamiento para poder entender un poco lo que es la resistencia a la insulina. Todos hemos visto imágenes, o al menos hemos estado en la Ciudad de México, has subido al metro Patitlán, 5 de la tarde, es imposible. Pareciera que las leyes de la física ahí permiten que dos cuerpos puedan habitar un mismo espacio. ¿Vale? A tal grado que te enteras del chisme de la vecina, de quién sabe quién fue. En el teoría del desbordamiento, imagínate esto. Todas estas personas, es tu glucosa. Es la glucosa que tú consumes. Es la glucosa que está en tu torrente sanguíneo. El vagón del metro, que se ve ahí, es básicamente tu célula. Específicamente una célula muscular. Cuando llega el vagón, literalmente vas a escuchar el sonido del tiriri, apertura de puertas. Y en teoría, la glucosa tendría que entrar a la célula. Para el observador, para nosotros, vemos que no entra. Se queda ahí parada. Y dices, es que la célula ya se volvió resistente a la insulina. Ya no está absorbiendo y la insulina literalmente no está abriendo las puertas. No. Fíjate que el vagón también trae glucosa. También trae personas. Entonces, a eso le llamamos fenómeno de desbordamiento. Puesto que dijimos que la glucosa no es mala, es energía. Si la célula no tuviera esa energía, tiene dos caminos, y los dos caminos conducen a la muerte. Entonces la célula estaría muriendo. ¿Cuál es el detalle? Que tenemos demasiada glucosa en la célula y demasiada glucosa en el torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué va a hacer tu cuerpo? Pues mandarte más insulina. Oye, la insulina no está abriendo las puertas. No, sí las abre, solo que no está entrando. En la misma analogía es como si le mandaras los policías de la estación del metro y es empuja, mete. Es una célula desbordada. Ya no puede más. Tú me preguntarás, bueno, ¿cuál es la solución? Algo muy sencillo. Ten más células. Para la Ciudad de México no puedes construir más líneas de metro. Puedes meter más vagones. Pero para tu cuerpo, construye nuevas células. O sea, ¿me estás diciendo que tenga 2 corazones? No. Aguanta. Y es aquí donde la especialidad de la casa comienza. Fisioterapeutas, músculos, es el primer receptor de glucosa por medio del GLUT4. ¿Por qué te comento esto? Muy sencillo. Porque literalmente, para tener un pie diabético, primero tenemos que tener diabetes. Lo cual nos dice que es básicamente, por medio de la Organización Mundial de la Salud, una condición que realmente no es una patología, y no lo digo yo, lo dicen todos los organismos internacionales, e incluso en un artículo que se encuentra por un medio de Fundación Slim, que se llama Compartamos Corresponsabilidad, nos dice que todo el personal del área de la salud está obligado a atender esto, porque es el de los principales problemas de salud, no de México, de Latinoamérica. Y que la figura mesiánica del médico literalmente es nosotros también jugamos. ¿Por qué? Porque la diabetes no es una enfermedad, es una condición. A las personas
que tienen diabetes, se les dice personas que viven con diabetes. ¿Qué quiere decir? Que al ser una condición, tiene que ser un abordaje multidisciplinario. Y nosotros como fisioterapeutas tenemos que participar. Entonces, ¿de qué se caracteriza? Principalmente porque el páncreas no puede secretar o secreta de manera insuficiente la insulina. Pero Jason Fung nos dice, oye, sí y no. Porque incluso se ha demostrado estudios que tener demasiada insulina también es malo. Entonces, no le carguemos toda la insulina. De ahí, nos dice que principalmente el principal inconveniente es la palabra hiperglucemia. Hiperglucemia. Básicamente, niveles altos de glucosa en sangre. Lo cual nos define un sinfín de diabetes, pero la principal o la que vamos a analizar, diabetes mellitus tipo 2. ¿Por qué? Es la más común. Es el 90 y tantos % de diabéticos. Y a eso le agregamos los factores de diabetes. Levanta la mano, ¿quién tiene papá, mamá diabético? Jeje. ¿Quién tiene abuelitos diabéticos? Pues, levanta la mano, ¿quién es mexicano? ¿Latinoamericano? ¿Qué crees? Ya tienes el 50% de ser diabético. Te ganaste la lotería. Papá, mamá, ya le agregaste un 80. Ya nada más te falta la cerecita del pastel, que es malos hábitos. Por eso es la segunda causa de muerte del mexicano. Chan, chan, chan. Valores, importante, ya lo decía el maestro Monge, aprende a interpretar. ¿Cuántas veces nos ha llegado el pacientito de, soy diabética? Ah, ok, check. Venga para acá, vamos a ponerle su, espérate. Ya te dijo la primera incidencia, soy diabética. Ok, ¿cuándo fue su último chequeo? ¿Cuánto trae de glucosa? ¿Qué medicamento está tomando? Vamos a valorar pies. Y los vemos haciendo prescripción de ejercicio, brincando ahí. Oye, espérate. O los vemos en las bicicletas isocinéticas. Espérate. ¿Ya sabes cómo está? ¿Ya sabes qué medicamento trae? Tomamos en consideración que tenemos dos tipos de estudios. La hemoglobina glucosilada, que es básicamente calcular cuánto porcentaje de glucosa corre en tu sangre, y que en términos normales tiene que ser menos de 7 para considerarse estable. Ya si sobrepasas los 7, 6.5, ya empezamos a decir, oye, tienes un poquito de predisposición. Cosa curiosa. Otro de los estudios es la toma de glucosa en ayunas. Lo óptimo es que sea menos de 100. ¿Cuál es el detalle? Que la mayoría de los pacientes esperamos que no lleguen con glucosas de 100, 110, 150, no. Cuando llegan al hospital es de glucosas de ¿cuánto? 300. Ahí, métele insulina de alta acción, de acción inmediata. ¿Por qué? Simplemente para que no se muera. A ese punto llegó. Chécate, mídete, muévete. Anteriormente decíamos que la hiperglucemia se caracterizaba por el trinubirato. Tenías una alteración en la secreción de la insulina por parte del páncreas, tenías una resistencia a la insulina por parte del músculo, donde el músculo no absorbía la glucosa, y aumentabas la producción de glucagón por parte de el hígado. ¿Cuál es el detalle? Pequeñito detalle. Que para que esto suceda, el músculo necesita acabarse su glucógeno. Es decir, necesitas que el músculo se acabe la energía que él tiene diseñada para sí mismo para que empiece a consumir todo lo demás.
Y eso es algo tan lógico como el hecho de que, siempre pongo este ejemplo, imagínate un águila, imagínate un conejito. En teoría, si el águila observa al conejo, lo agarra, se lo lleva, se lo come y el águila tiene energía. En teoría, si el águila ve el conejito se esconde, el águila vuelve a subir, no tiene energía. Si fuera lógico, el águila tendría que morir, no tiene energía. Pero no, tus músculos tienen la capacidad de adaptabilidad. Y perdón que lo diga yo, bueno, en realidad no lo dice yo, lo dice Michael Izquierdo. De ahí surgió la tontería de que camines 30 minutos diarios. Porque la Federación Internacional de Diabetes te dice, es que tienes que hacer 150 minutos de ejercicio a la semana. Y no lo digo yo, lo dice Michael Izquierdo, dice, no, caminar no sirve. ¿Por qué? Porque tus músculos tienen un periodo de adaptabilidad y el glucógeno que tienen a nivel muscular van a hacer todo lo posible para no trabajar de más. Y con ese glucógeno, hacer todas tus actividades normales. Y eso lo notó De Froncio. 2015, Federación Internacional del Diabetes. Teníamos esta idea. De Froncio dice, ¿qué crees? No, te presento el octeto ominoso. ¿Ominoso qué significa? Monstruoso. Las 8 caras de un monstruo. ¿Tenemos las 3 principales? Sí, pero ¿qué crees? Demostramos que los riñones no aumentan la absorción de la recepción de insulina. De ahí surgimos falla renal. Demostramos que, oye, me dijeron que el cerebro consume mucha glucosa, sí. ¿Te acuerdas de la teoría del desbordamiento? El cerebro está sobresaturado. Ya no entra nada. Y es el clásico pacientito de que, ay, ya terminé de comer, ay, dame chancecito, voy a echar un sueñito. No. Si las células beta estaban fallando, las células alfa dicen, pues veo que necesitan más azúcar, ahí te va. No, espérate, ya tengo mucha. No, ahí te van más. Y el hígado te va a decir, yo te ayudo, ahí te va. Entonces ya tenemos lipoproteínas de baja densidad. Si a eso también le agregamos todo lo que es la deficiencia de incretina, que es básicamente todo tu tracto digestivo, ya no tiene la capacidad de absorción de nutrientes. Porque, ¿qué nutriente les estás dando? Y entonces te presento las 8 caras del monstruo que favorecen y crean la hiperglucemia. Teniendo este enemigo en común, pasamos a la creación de sus complicaciones, específicamente pie diabético. Según la Organización Mundial de la Salud, básicamente se caracteriza por una alteración, infección y gangrena, pero va más atrás. ¿De qué se caracteriza? Principalmente de un descontrol metabólico, hiperglucemia. Entre más azúcar tengas en la sangre, más va a ser el descontrol. Lo cual nos va a generar una degeneración neural, donde el minoxidil y el ATP, las enzimas que literalmente se van a encargar de favorecer a la contracción y a la conducción nerviosa, se están perdiendo. Lo cual te va a generar deformaciones. Pie de Charcot. ¿Te acuerdas de tus clases de biomecánica donde te ponían a pintarte los piecitos? ¿Qué crees? Para eso es, para que identifiques las diferentes deformidades que te puede dar un pie diabético. Y genera anhidrosis, que es básicamente la pérdida de la constricción, de la vasoconstricción, perdón, que va a calcificar la capa media de las arterias, lo cual va a favorecer a que el riesgo sanguíneo se reduzca. Ok, básicamente todo lo que produce el pie diabético se caracteriza por la hiperglucemia. Tienes una red capilar que no está nutrida,
tienes una disminución de ATP, tienes una disminución de conducción nerviosa, tienes una atrofia porque aumentas sorbitor en el nervio y empiezas a generar un taponamiento. Y obviamente todos tus canales vasculares se empiezan a calcificar. Todos tus nervios comienzan a perder conducción y empiezas con deformidades. Y estas pequeñas deformidades lo único que van a hacer es fricción. Y si a eso le agregamos que literalmente al tener esta atrofia axonal, también vas a generar que no presentes la principal capa de protección que tienen tus pies, sudoración, lo cual prolifera al mayor número de bacterias. Por eso, cualquier cortadita se complica. ¿Cuál es la etiología del pie diabético? Ya te dije, es bastante. Son varias causales, principalmente hiperglucemia. Si tú generas hiperglucemia, es decir, un paciente diabético no controlado, ¿qué crees? Dale 5 años, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, dale 5 años, va a tener un pie diabético. Y tras la aparición del pie diabético, suena feo, pero ya es una condena de muerte. Lo puedes curar, le puedes ayudar a la cicatrización, le puedes recuperar el pie, pero muy probablemente, en un promedio de 6 a 8 años, el paciente muera. Y esa cifra se hace más alarmante si es que el paciente pierde el pie, puesto que solamente le dan 2 años de vida. Y no por el hecho de que lo pierda, sino por el hecho de todas las complicaciones que no se han podido regularizar. ¿De qué se caracteriza? Isquemia. Puede ser por diferentes tipos de lesiones, lesiones multisegmentarias, desde el rozado del dedito gordo con el zapato, una uña mal cortada, una uña enterrada. Por lo regular, todos estos pequeños traumatismos literalmente se van a condicionar porque el paciente no se sabe cuidar sus pies, no se lo sabe ver, no se lo sabe identificar. O pero aún, literalmente, el paciente de repente te dice, ¿desde cuándo dejó de sentir el pie? No, ya tiene rato, como medio año. Y no notó que eso no era normal. Pues también hay que entender y distinguir los diferentes pulsos distales, sobre todo el popliteo y el tibial. Hay que aprender a identificar si están presentes, si están disminuidos. En el taller estaremos haciendo una práctica de esto. Todas las alteraciones biomecánicas. ¿Qué crees? Tú eres el experto en biomecánica. Tú eres el experto en marcha. Tú eres el experto en saber choque de talón, toda la planta del pie. Literalmente tú tienes que valorar esto. Y te lo digo yo ¿por qué? Porque con los diferentes personales de la salud con los que me he topado, coinciden con lo mismo. El médico no lo hace. La enfermera no lo hace. El nutriólogo menos. Aquí estoy. Y lo más curioso es que me ha tocado que no saben ni siquiera, el médico no sabe ni siquiera con qué especialista llevarlo. Vaya con el ortopedista, que le pongan una plantilla. ¿What? Espérate, aquí estoy yo. Y sobre todo, tienes que ver el grado de infección. Sistema inmune completamente disminuido. ¿Cómo lo vas a notar? Pérdida de sudoración. Lo que nos indica acumulación de honguitos. La isquemia, básicamente, es una consecuencia de una macroangiopatía donde los vasos sanguíneos, tanto de la capa media como de la capa interna, se empiezan a calcificar, empiezan a perder flujo. Te vas a notar porque, ves, este paciente llegó literalmente porque se había fracturado el pie
había tardado en cicatrizar todo el proceso de recuperación de la fractura. Y le dijimos, oiga, ¿usted es diabético? Sí. ¿Qué medicamento toma? Pues a veces. Ok. Bueno, cuando me siento mal me inyecto la insulina yo. Ok. Empezamos a valorar y decimos, ok, creo que te das cuenta que el pie no se ve bonito. Está empezando a verse muy escamoso, tenía debilidad. Empezamos a hacer valoraciones de sensibilidad. ¿Y qué crees? El paciente ya no sentía 3/4 partes del pie. Y le preguntamos, ¿se dio cuenta? No, de hecho hasta cuando me fracturé ni me dolió. Ok, gracias. Neuropatía, principalmente tenemos síntomas positivos y síntomas negativos, que es básicamente que el paciente o presente mucho dolor o no presente nada de sensibilidad. Hay pacientes que te van a referir, es que ni siquiera me puedo poner el calcetín, me arde todo el pie. Y curiosamente, y aquí es donde yo les pregunto, ¿qué hacemos? ¿Estás de acuerdo que la mayoría de tus agentes físicos se basan en la percepción sensitiva del paciente? Y imagínate que un paciente te diga, no siento nada. Bueno, ¿le puedo poner corriente galvánica? Sí, no. ¿Por qué? Oye, no se basa en la percepción sensitiva del paciente, es una corriente que nos va a ayudar a generar literalmente un alivio analgésico por medio de saturación no sensitiva. Sí, pero si no sabes hacer el cálculo galvánico, mejor no lo hagas. Y aparte, recuerda que la piel no es óptima. Recomendación personal, casi por lo regular tratamos de normalizar sensibilidad, tanto con microcorriente y con terapias sensoriales. De ahí, vamos con lo bonito. Infección. Este paciente, por lo regular, cuando llegó este paciente, me acuerdo muy bien de su caso clínico. Era un paciente que literalmente era un carpintero. Se fue a su trabajo, regresó a su casa, le dijo a su esposa, a ver, quítame el pie, le digo, quítame el zapato, siento como agüita. Quita el zapato y nada más ve todo, como si hubiera guardado bolsitas de sangre. Revisa. Un clavo lo había perforado el calzado. Nunca se dio cuenta dónde pasó, en qué momento ocurrió. Él siguió trabajando. Y todavía hasta le dijeron, oye, ¿que no te diste cuenta? Mínimo en el piso que se viera la sangre. Pues es que como hay mucho acerrín y siempre lo estamos barriendo. Puntos importantes. Ya lo decía la doctora Estela. ¿Podemos hacer abordaje fisioterapéutico en curación de heridas? Claro que sí. No hay un inconveniente. Casi la mayoría de los profesionales con los que he compartido, médicos, no nos dicen que no. Solamente nos dicen, ¿conoces la patología? ¿Conoces a lo que te estás enfrentando? ¿Conoces las 8 caras de este monstruo? Factores de riesgo. Identifica a tus pacientes. Ok, ya te dijo que es diabético. Perfecto. Ya. Primer factor. No hagas el checklist de tu anamnesis. ¿Dónde vive? ¿Su casa tiene piso? ¿La calle donde está pavimentada? No, está bien, sí es importante, pero métete un poquito más a salud pública. Ya te dijo que es diabético. Género masculino. Es más fácil que tengan complicaciones o que puedan desarrollar un pie diabético.
Tabaquismo, importantísimo, literal. Diabetes con 10 años o más de evolución. Y esto es algo muy feo. Realmente una persona diabética no se da cuenta que es diabético. Se da cuenta cuando ya llega al hospital, llega con glucosas de 300 y ¿es usted diabética? No, es que nomás me dio un susto. Es que hizo un coraje la comadre y le dio la diabetes. No, usted ya era diabética, solo que no lo sabía. Incluso, déjame decirte algo, si logramos hacer una buena identificación de nuestros pacientes, de nuestras personas, y empezamos a notar que los niveles de azúcar no están bien, más de 100, créeme, podemos hacer que no exprese la sintomatología de diabetes, que se muera de otra cosa, pero que jamás desarrolle diabetes. Incluso si logramos desarrollar un paciente, logramos observar que el peor de los casos, 200 de glucosa, puedes remitir esa glucosa y manejarlo en parámetros estables. Es cierto, diabetes no tiene cura. ¿Podemos llevarlo a niveles lo más óptimos? Sí, pero es un trabajo multidisciplinario. Y eso le va a salvar la vida o le va a agregar vida de 10 a 20 años. Decía un autor, el mexicano es diabético, solo que no lo sabe, solo no le han dicho. Si tu papá, tu mamá es diabética, vete haciendo estudios, vete haciendo pruebas. Primero, identifícate a ti. Hay que saber si el paciente tiene control adecuado de su glucosa. Oye, mi glucómetro todos los días. Mi toma todos los días. Necesitas estarte checando sí o sí. Y hasta que el médico, el especialista, el educador en diabetes te diga, ya, lo puedes intercalar, lo haces. Si no, todos los días hasta que lleguemos a la meta que queremos llegar. Y poder identificar, tanto con el pie, si es que presenta algún tipo de deformidad, y poder llegar a determinar algún tipo de enfermedad vascular periférica. Sobre el manejo de curación de heridas, no me queda más que decir que la Asociación Europea sobre el Manejo del Pie Diabético, desde el 2003, maneja una estrategia, TIME, donde nosotros, fisioterapéuticamente hablando, si tienes un mayor abordaje y mayor conocimiento del proceso de curación de heridas, puedes hacer todo. Si no, el mínimo es la estimulación del borde. Tener que identificar bien en qué periodo está, en qué periodo de curación está y poder apoyar al personal para poder hacer el cierre de la herida. Hay que distinguir que literalmente existen 1 millón de apósitos, ya lo decía la doctora. Existen varias formas de abordaje. Simplemente elige la mejor. Elige la que sea fácil y de bajo costo para tu paciente. Elige la que se adapte mejor a él. Algo que me gustaría que vieran. Les presento un bonito síndrome metabólico, donde por ejemplo, glucosa preprandial arriba de 150, arriba de 200. Hemos logrado pacientes que han tenido 200 de glucosa. El caso más grave que hemos tenido ha tenido 300 y los hemos bajado. Curación de heridas, agentes físicos, todo funciona, sí, pero si no tratamos esto, por más que hagas cosas, el paciente no va a mejorar, nunca. Y no me queda más que decir que espero les haya gustado. Nos vemos en el taller.
dudas, sugerencias, reclamos, recordatorios de 10 de mayo, ahí están mis redes sociales y mi libro. Bien, pues maestro, muchas gracias por su participación. Otro aplauso para el maestro Jairo, por favor. Bien, pues vamos a pasar a la fase de preguntas. Georgia nos va a dar hacer una pregunta. Hola Lick, buenos días. Bueno, pues muy interesante su ponencia, la verdad me gustó mucho. Yo quisiera saber qué tan importante es el ejercicio para prevenir la diabetes. O sea, bueno, sé que es importante, pero ¿qué tan importante es? Ok, ahí te va. Actualmente, ¿cierto? Tenemos una metodología que se llama Fitabolic, se basa en la que es la prescripción de ejercicio terapéutico. Ustedes prescriben ejercicio terapéutico, que no se les olvide, que se basa en la frecuencia, tiempo, tipo, intensidad. Literalmente, la prescripción de ejercicio cuando un paciente, una persona que vive con diabetes, su objetivo es controlar o el objetivo es netamente metabólico. Dejemos el ámbito estético y eso solo sí y solo sí lo tiene que hacer un personal del área de la salud. E imagínate que tengas una carrera, una profesión donde en su nombre venga todo el aspecto físico y que dentro de su carrera estudie todo lo que es el aspecto biomecánico, todo lo que es la fisiología del ejercicio, todo lo que es la prescripción de ejercicio terapéutico. Algo que siempre he dicho, el ejercicio, el abordaje fisioterapéutico, o mejor dicho, la carrera de fisioterapia, fue diseñada para ciertos objetivos, pero actualmente es la principal herramienta para combatir la segunda causa de muerte. Solo que no lo sabíamos, ahora ya lo sabes. Así que es fundamental el ejercicio terapéutico. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? A ver, vamos a pasar el micrófono. Hola, buenos días. La dosificación que ocupan en microcorrientes para la hipersensibilidad que tienen los pacientes, ¿cuál es la que ocupan? Ok, por ejemplo, cuando tenemos, lo vamos a ver un poquito en el taller, pero te lo explico así. Va a depender mucho del tipo de pie con el que nos topemos. Primero tratamos de mantener, por ejemplo, si el pie está muy seco, tratar de humedecerlo para que tenga una mayor percepción. Y más allá de la dosificación, puesto que es una corriente que no presenta una percepción sensitiva, nosotros nos basamos con base al tipo de situación en la que nos encontremos. Por ejemplo, yo elijo mucho, mejor dicho, el polo negro, la zona catódica, sobre todo cuando veo que el pie ya presenta más agente bacterial. O sea, ya empieza a presentar más honguitos, empieza a ser más descamado, yo lo empiezo a generar. Ahora, la forma de aplicación, ahí es donde nos ponemos creativos. Podemos usar desde el guante de calcetín hasta podemos utilizar simplemente combinación con terapia hormonal para poder hacer y evaluar también a nivel articular. Básicamente lo podemos combinar desde con aplicaciones nada más colocados con los electrodos directamente, o hacer algún tipo de aplicación mucho más efectiva. También otra de los agentes físicos que pueden favorecer es el deep oscillation, pero eso simplemente lo analizaríamos más buscando los pulsos para estimular el flujo sanguíneo. Ok. Una pregunta que es muy importante, ¿cuáles son las contraindicaciones que el fisio no toma en cuenta? Para el caso de paciente diabético, de pie diabético, primero la toma de glucosa. Arriba de 250 de glucosa no puedes hacer absolutamente nada más que hacerle un estudio para poder determinar si el paciente ya está aventando cuerpo cetónico.
está aventando cuerpo cetónico, no hagas nada. Si el paciente presenta 300 de azúcar, muy probablemente ya presente cuerpos cetónicos y ve llamando a la ambulancia, váyase yendo al hospital. Incluso con 250, si estás completamente seguro que no está aventando cuerpo cetónico por medio de la orina, se le pide que se tome su medicamento, en el caso que tenga insulina, que se inyecte su insulina, esperas el periodo que, dependiendo de la insulina, si es de acción rápida o de acción prolongada, le vuelves a tomar la glucosa y vuelves a determinar si es factible hacer el abordaje o de plano no. Así que una de las principales herramientas que debes de tener es tu glucómetro, ¿vale? Bien, y la última, ¿cómo mejorar el metabolismo a través del ejercicio? Ok, esta es muy extensa. Realmente, lo voy a poner así. La prescripción de ejercicio terapéutico es como un guante. Tiene que ser perfecta, adecuada para cada paciente. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos obviamente todo lo que es la anamnesis, todo lo que es la toma de estudios y les hacemos desde pruebas de esfuerzo, les colocamos sensores cardíacos y con base a eso empezamos a determinar el tipo de ejercicio. Lo que sí te puedo decir que no hacemos son obviamente, por obvias razones, saltos y ejercicios que generan un tipo de valsalva, que aumenten la presión interna para evitar algún tipo de daño. Y sobre todo, siempre estamos monitorizando los pies de los pacientes, antes, durante y después del ejercicio. Ok, bueno, démosles un aplauso al maestro Jairo. Maestro, como te decía yo, es un gusto tenerte de nuevo en UMAC. Y bueno, a nombre de la UMAC y de nuestro rector, te entrego